Hola, hola. Bueno, aquí nos vamos conectando. Hoy es 23 de mayo, son las 6 de la tarde. Gracias a las personas que se están conectando. Aquí ya veo a Catalina, a María Fernanda. Gracias porque se están conectando muy juiciosos. 2 minutos. Ya te envió la solicitud. Listo. Ya te estoy enviando la solicitud, Catalina. No sé si me ves. Gracias, Jenny, por esta puntualidad. Me encanta que sean así de juiciosos. Ya, dame un segundo. Bueno, estos siempre son unos minuticos, un poco de paciencia, porque siempre la conexión es un poquito como tediosa. Pero ahí ya te acepté. No sé si está muy duro esto, siempre me doy cuenta después. Te voy a enviar solicitud, Catalina, dame un minuto. Ahí te aparece. Ya, ay, aquí dice que no te puedes unir. Ya, Ahora listo. sí. Hola Clara, ¿Cómo vas, muy Catalina? ¿Qué has bien. ¿Y hecho? tú? ¿Cómo van las cosas? Bueno, bien, bien y mejorando, impresionante. Bueno, no, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Catalina. Como te comenté, pues digamos que estos espacios de panorama inmobiliario pues han sido creados pues para crear contenido de valor para los clientes propietarios, para los clientes compradores. Entonces, pues es muy chévere tener invitados de tan especializados como tú. Jenny me dijo, mira, definitivamente Catalina la tienes que invitar porque seguramente va a dar un contenido muy, muy valioso. Entonces, pues realmente hay que darle los créditos a Jenny porque me pasó tu contacto. Vale, perfecto, Clara. Muchas gracias por la confianza, por esa invitación y por esa introducción. Y bueno, pues esperemos pues que todo lo que tengamos que revisar el día de hoy sea de utilidad para todo el mundo. Sí, de acuerdo. Igual, pues como algunas personas ya saben, digamos que la dinámica de este espacio es que sea de 30 a 40 minutos, que en la medida que de pronto vayan surgiendo inquietudes, preguntas, pues chévere que lo vayan haciendo para ver si lo logramos responder. Si es un tema que de pronto vemos que es recurrente, pues organizamos otro live de pronto pues con ese tema en especial. Pero sí, pues digamos que la idea es que sea este espacio de 30 a 40 minutos que se va a pasar obviamente volando. Entonces, si te parece, Catalina, pues empecemos. Cuéntanos, pues digamos que para las personas que no te conocen, cuéntales un poco quién es Catalina Prado, la compañía, hablarles un poco de Hunters Company. Bueno, cuéntanos un Listo, poco. perfecto, Clara. Bueno, pues nada, me parece muy bien arrancar por ahí porque lo importante es que entiendan muy bien lo que nosotros hacemos y cómo los podemos apoyar. Mi nombre es Catalina Prado, yo soy la gerente general y una de las socias fundadoras de THC o de Hunters Company. Nosotros somos una empresa especializada en las líneas de financiación de vivienda. A eso nos dedicamos hace aproximadamente unos 6 años, Clara. Eh, Mi experiencia ha sido siempre, y lo mismo la experiencia de mi socia ha sido siempre en la banca. Nosotras atendimos durante muchísimos años empresas en diferentes bancos del sistema financiero y decidimos hace 6 años aproximadamente constituir esta compañía. ¿Para qué? Para enfocarnos ya no en atender empresas, sino en atender personas naturales. Nosotros nos encargamos únicamente de atender personas que están comprando algún tipo de propiedad. Si tú estás comprando un apartamento, una casa, nuevo, usado, un lote, una propiedad de uso comercial, llámese un local, una oficina, una bodega, un consultorio,
y necesitas esa financiación, pues la intención es que no te tengas que ir a un banco, sino que por intermedio nuestro te podamos acompañar en todo el proceso. Principalmente nosotros existimos, ¿por qué? O por qué te diría yo como cliente, Clara, haz la operación y todo el ejercicio con nosotros y no te vayas directamente a un banco. Yo lo resumiría principalmente en dos cosas. Uno, yo no trabajo con un banco, yo trabajo con 8 bancos. Nosotros tenemos 8 bancos aliados, ya te cuento cuáles son nuestros bancos. ¿Eso qué nos permite? Atender diferentes perfiles de clientes. No todos los clientes son sujeto de crédito en todos los bancos. Y no necesariamente el banco donde yo usualmente manejo mi cuenta de nómina me va a prestar los recursos o me va a prestar los recursos en las mejores condiciones. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es entender quién es Catalina, quién es Clara, quién es Angélica, quién es Diana, y con base en el perfil de ese cliente y con base en las condiciones de mercado, porque el mercado, sobre todo digamos que después de la pandemia, esto ha sido una cosa supremamente volátil, las tasas nos pueden estar cambiando todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos todo el conocimiento de en este momento y en cada momento de mercado cuál es el banco más apropiado para ese cliente. Entonces, uno, facilitamos, digamos que esa tarea de ese cliente que tenga que ir de banco en banco haciendo la cotización y buscar realmente las mejores condiciones para ese cliente. Y dos, lo que yo al final de los días vendo, yo que he trabajado tantos años en banco, digo, la diferencia entre un banco y otro o un asesor y otro lo hace es el servicio. Nosotros al final de los días lo que ofrecemos es un servicio supremamente personalizado en un producto que no es tan sencillo, sobre el cual hay desconocimiento de todo lo que hay que hacer y en un proceso que no es tan ágil y tan rápido como todos quisiéramos muchas veces. Esto no es una tarjeta de crédito que al día siguiente tengo el plástico en mi casa, no. Aquí hay que hacer muchísimas cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir llevando a ese cliente de la mano, paso a paso, y se le va indicando paso a paso todo lo que tiene que hacer. El cliente no tiene que ir a ningún lado, tiene que ir a la notaría pues a firmar la escritura pública y eventualmente al banco cuando hay que firmar los pagarés y los seguros, pero de resto nosotros como empresa somos digamos que esos ojos de ese cliente ante el banco que hayamos seleccionado para que la operación fluya, para que ese cliente se sienta acompañado, para que si ese cliente tiene una inquietud, simplemente levante un teléfono o si quiere pues una cita pues presencial, se hacen las reuniones que se necesiten para que digamos que para que el desembolso se dé en el tiempo que todos pues estamos estimando. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, acompañar a un cliente que está comprando una propiedad y necesita la financiación y lo llevamos de la mano desde que se aprueba la operación hasta que se desembolse esa escritura el inmueble. Vale la pena pues mencionar y aclarar que nuestro acompañamiento y servicio no tiene ningún costo para el cliente porque nosotros, Clara, somos una empresa que trabaja para los bancos. Yo estoy vinculada a 8 diferentes entidades financieras. A mí, ¿quién me paga? El banco. ¿Cuáles son nuestros bancos aliados? BBVA, Occidente, Colpatria, Itaú, AB Villas, Caja Social, Banco Popular, Banco de Bogotá. Todo grupo aval, BBVA, que usualmente es un banco muy competitivo, siempre en tasa de interés, un Caja Social y un Colpatra, que son bancos muy aliados, por ejemplo, de ese cliente independiente o de ese cliente empresario. Entonces, pues digamos que de 8 bancos siempre buscamos la mejor alternativa para cada cliente. Ok, perfecto. Digamos que esto lo que me parece también muy valioso, este acompañamiento, es porque cada persona o cada familia, digamos que tiene una capacidad de endeudamiento muy diferente y al tener este acompañamiento, pues ustedes van a lograr encontrar esa tasa, la tasa que mejor, digamos, se adapta a ellos o la tasa como la mejor tasa del mercado, pues según su perfil. Sí, señor, es así. Cuando tú me hablas de estos 8 bancos, digamos, ¿cuáles son de pronto yo de pronto me estoy adelantando mucho en el caso, digamos, que un comprador decida hacer este salto de comprar vivienda, pero por tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que los bancos de pronto ponen más trabas al Bueno, momento de comprar? Por ejemplo, a lo que me refiero básicamente es una vivienda de uh -huh. 40 años. Hay bancos que ponen mucha traba por comprar una vivienda de estos años de
Digamos que construcción? yo lo resumiría como en dos cosas. Uno es el cliente y otra cosa es el inmueble. Entonces tú digamos que me estás preguntando cosas relacionadas con el inmueble. Ok. El punto inicial nunca es el inmueble. El punto inicial siempre es el cliente, porque la gente suele decirme, pero ahí está la garantía. Y yo siempre digo, de acuerdo, ahí está la garantía en caso de incumplimiento, pero es que el banco no busca que el cliente incumpla en sus pagos. Lo último que un banco quiere es quitarle una propiedad a un cliente y tener que entrar en todo este proceso legal de restitución del activo para poderse repagar la deuda. Entonces, por eso el punto inicial fundamental, ¿cuál es? ¿Quién es Catalina Prado? ¿Qué hace Catalina Prado? ¿Qué endeudamiento tiene Catalina Prado? ¿Cómo demuestra Catalina Prado sus ingresos? Porque lo primero que yo tengo que hacer, o por lo menos los bancos con los que nosotros trabajamos, que de hecho es una gran ventaja porque hay bancos que de alguna forma entregan muy rápidamente un preaprobado, pero eso no es una garantía de nada. Entonces, los bancos con los que nosotros trabajamos, ¿qué hacen? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Perfilar muy bien, entender muy bien a cada cliente y hacer la presentación por el banco que me cumpla las políticas de riesgo de ese cliente. ¿Por qué? Porque yo necesito primero aprobar a ese cliente, que es la persona que le va a pagar al banco. Yo como cliente tengo que demostrarle al banco, uno, que no estoy supremamente endeudado. Dos, que tengo los ingresos suficientes para atender la deuda que le estoy pidiendo a ese banco, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que tiene que ver con los clientes, que miran usualmente los bancos, un poco en línea con tu pregunta. Los bancos usualmente van a mirar dos cosas principalmente. Uno, los ingresos y dos, el endeudamiento. Los ingresos son fundamentales. Esto nos aplica más o es más difícil de demostrar con los clientes independientes. Los clientes que son empleados o los clientes que son muy formales no tienen dificultades de cara a demostrar el ingreso, porque todo debe tener mucha coherencia. Si yo soy empleada de Ecopetrol, Ecopetrol me va a certificar un ingreso, Ecopetrol me va a pagar a mí la pensión y la salud sobre ese ingreso que en teoría yo me gano. Si eventualmente a mí me piden los extractos bancarios, yo voy a ver la plata reflejada. En mi declaración de renta, el contador me va a pedir una cantidad de documentación y todo coincide. Entonces, en los empleados, por eso es tan sencillo. O usualmente los bancos buscan atender más a un empleado porque es un cliente que da muchísima tranquilidad, porque los ingresos son muy transparentes. Dificultades tenemos, Clara, con los independientes, porque las personas no están bancarizadas, porque las personas manejan la plata en efectivo, porque las personas mueven un dinero diferente en cuentas bancarias a lo que tienen que estar cotizando para pensión y salud, porque la declaración de renta hay veces es inexistente. Entonces, por eso cuando yo voy a acceder a un crédito y soy ese tipo de cliente, tengo que tener mis finanzas muy bien organizadas para que cuando yo la vaya a pedir al banco, el banco entienda muy bien mi perfil y me lo pueda prestar. Entonces, uno, los ingresos son fundamentales. Y dos, el endeudamiento. El endeudamiento, ¿por qué? En el endeudamiento, digamos que me referiría a varias cosas. Uno, tengo que atender correctamente las deudas que tengo en este momento. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que ha demostrado en el pasado que no paga, que está en mora, pues eso digamos que de alguna forma le da al banco el mensaje de esta persona es más riesgosa, no atiende correctamente sus operaciones, posiblemente su puntaje en centrales de riesgos no sea el mejor. Entonces, yo sí necesito tener una historia crediticia. Eso se empieza, digamos que como a generar desde que yo soy una persona muy joven, ya sea una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, para que ese puntaje en centrales que es tan importante a la hora de solicitar un crédito ya se haya de alguna forma generado, ya exista una historia en el pasado, porque los bancos trabajan no con el futuro, sino con el pasado. Catalina, históricamente, ¿cómo ha venido atendiendo sus obligaciones? Y Catalina, ¿qué tan endeudada está? No puedo estar tampoco sobreendeudada porque va a llegar un punto en el que yo No tiene no puedo capacidad. acceder a una nueva deuda. Por eso es tan importante, por ejemplo, revisar qué tanto endeudamiento tengo. Hay personas que usualmente reciben muchísimos plásticos, muchas tarjetas de crédito y todo eso, o sea, nosotros como clientes no sabemos en algunas oportunidades que si yo tengo cupos de 100 millones, 200 millones de pesos en tarjetas de crédito, a pesar de que no los tengo utilizados, todo eso a mí me computa y me resta capacidad de endeudamiento. Entonces, de cara al cliente, que es el ejercicio inicial que yo tengo que hacer, yo me enfocaría en dar el mensaje de
demuestra correctamente tus ingresos, si eres una persona independiente, empieza a organizarte financieramente para que para el banco sea transparente el ingreso que tú percibes todos los meses. Y empieza a tener un historial crediticio, atiende correctamente todas esas obligaciones y no te sobreendeudes. Señora, tú tenías una... Tengo dos, sí, tengo dos preguntas. Cuando hablas de esta capacidad de endeudamiento y que castigan al cliente que está interesado en tener pues un crédito, tiene una tarjeta de 100 millones de pesos, de 50 millones de pesos. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Que la entregue? Bueno, Ahí que... ahí empezamos a dar el asesoramiento. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer es entender la situación de cada persona. Ok, Clara, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuánto te ganas? ¿Qué tipo de contrato tienes? ¿Para quién trabajas? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué endeudamiento tienes? ¿Qué cuotas pagas al sistema financiero todos los meses? ¿Qué cupos tienes? Yo con eso empiezo a trabajar un poco con los simuladores de los bancos para poder determinar qué tanto me está restando la capacidad de endeudamiento lo que tú tienes en la actualidad. Nosotros de entrada no mandamos a los clientes a que cancelen todos los productos. Si de entrada la operación no nos da porque están sobreendeudados, se lo decimos al cliente. Pero en principio no necesariamente uno tiene que cancelar todo. Y de hecho no necesariamente si uno quiere comprar una vivienda no puede tener más créditos. No, porque hay ciertos porcentajes de endeudamiento y dependen de los bancos. Yo puedo haber comprado mi carro con un crédito, puedo haber tenido otra propiedad de inversión más económica con un crédito y puedo estar comprando en ese momento la propiedad donde yo quiero vivir. Yo tengo un tope de cuánto me puedo endeudar frente al nivel de ingresos que yo manejo. ¿Cuál es ese tope? Depende del banco y se puede mover entre el 50 y el 70%. Entonces yo tengo muchos clientes que pueden tener diferentes obligaciones y ese es parte del ejercicio que nosotros hacemos. Incluso hemos ido mucho más allá. Clientes que digamos que el flujo de caja actual no les da para acceder a la deuda. Entonces, ¿qué empezamos a revisar? Si hay que comprar, digamos que recomponer un poco la deuda actual para que el flujo de caja, digamos que de alguna forma se amplíe y puedan acceder a la deuda que se necesita. Eso es todo lo que nosotros, digamos que tenemos que mirar en el uno a uno. Pero de entrada, si yo soy una persona que se gana 100 millones de pesos y tiene una tarjeta de 100 millones de pesos, con seguridad no va a haber problema, con seguridad no te va a restar mayor capacidad de endeudamiento, pero todo depende de cada ejercicio pues en particular. Ahora, Ok. retomando un poco, no sé si tengas alguna otra duda. Sí. Por ejemplo, si tú presentas al cliente a un banco y el banco lo rechaza, Uh-huh. ¿hay castigo para este cliente No, frente a los otros? no. Ok. No, no, señora. Y de hecho, es decir, nosotros tenemos 8 bancos. Mal haríamos en presentar al cliente por los 8 bancos y de hecho eso es un desgaste ni el berraco para todo el mundo. No. Aquí entendemos quién es Clara y máximo la presentamos por unos 2 o 3 bancos dependiendo de cómo se esté comportando el mercado. Si las tasas están muy similares, ahí tratamos de hacer unas 2 o 3 presentaciones para tratar de conseguir la mejor tasa en el momento en el que el cliente haya encontrado la propiedad, porque las tasas se nos pueden mover mes a mes. Si yo tengo mucha diferencia en este momento entre un banco y el resto del mercado, yo no desgasto ni al resto de los bancos, ni a ese cliente, ni a nosotros, cuando yo sé que por el banco 1 de entrada puedo acceder a la mejor tasa y el cliente es perfil de ese banco. Ahora bien, si ya el cliente se nos empieza a complicar porque no pasó por este banco por la razón que sea, ¡pum!, empezamos a activar un plan B. Ese cliente que fue negado por un banco por la razón que sea, pues no hay problema. Incluso eventualmente si lo que hay que subsanar en ese banco se puede hacer, yo puedo reconsiderar la operación al interior de ese banco, pero yo puedo presentar al cliente por 2 y 3 bancos sin ninguna dificultad y esto, digamos que no me le va a restar o no me le va a disminuir el puntaje del cliente, que es muchas veces como la inquietud o la duda o esa, como esa, sí, como esa